Queridos amigos, buenas tardes. Los saluda Roberto Villaseñor Aceves desde el Consejo Nacional de Organizaciones, enviándoles un cariñoso y fuerte abrazo, deseando que se encuentren muy bien. Ya se acercan los fines de año, ya estamos muy cerca del Día de Muertos. Hoy es día 29 de octubre, fecha memorable para muchos de nosotros, y en especial, amigos, diciéndoles que el día de hoy viene a mi mente una reflexión muy importante, que es los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los preceptos fundamentales que le dan derecho a la dignidad a toda persona. Amigos, los antecedentes de los derechos humanos están en la Biblia. Todos sabemos, hace más de 4000 años fue escrito este documento, y obviamente dicen que 3800 años antes de Cristo se escribió uno de los libros más viejos de la Biblia, el libro de Job. Y así, amigos, en el Génesis y en diferentes libros, en Números, en Deuteronomio, vienen muchos derechos humanos consagrados a las personas para darle su lugar correcto a los seres humanos. Como un valor fundamental, en esencia, los 633 mandamientos contenidos en 10, y esos 10 en 2, dicen: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el fundamento de los derechos humanos más general. Después vinieron los códigos de Hammurabi, vinieron los códigos de X, Y, Z, W, hasta 1689, cuando vinieron las guerras civiles de Inglaterra. Fueron 100 años después de la Revolución Francesa, y en fin, vinieron momentos muy importantes de la independencia de México, de la Revolución Mexicana, para buscar la vigencia plena de los derechos humanos. Los derechos humanos, como ya dijimos, son los derechos básicos de un ser humano que le da su condición jurídica de ciudadano, para poder ser iguales ante la ley. Así, amigos, tenemos también, además de los derechos humanos, que es el género, la especie, que son las garantías individuales. Nuestra Constitución nos garantiza derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la libertad de tránsito, en fin, podríamos hablar toda la noche de las garantías individuales. Sin embargo, amigos, lo más importante es recordar a ustedes que hemos logrado normar, después de la Segunda Guerra Mundial, en este mundo, los derechos humanos. Tanto que después de la declaración de la Constitución de la ONU, de la Liga de las Naciones, se constituyó y se le agregó un capítulo muy importante a la declaración de la ONU, y obviamente hay unos 4 artículos que vale la pena recordar, como es mantener la paz y la seguridad internacional con tal fin de tomar medidas colectivas eficaces para prevenir amenazas a la paz, para suprimir actos de agresión y quebrantos a la paz, lograr por medios pacíficos y de conformidad a los principios de justicia y del derecho internacional el ajuste, el arreglo de controversias a situaciones internacionales susceptibles de conducir al quebrantamiento de la paz, fomentar entre las naciones la amistad basada en el respeto a los principios de igualdad de derechos, a la de la libre determinación de los pueblos, y tomar medidas adecuadas para fortalecer la paz universal, realizar la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de todo carácter económico, social, cultural y humanitario, en el desarrollo, estímulo y de respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción de raza, sexo, idioma o religión. Y por último, decía el 4º capítulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, servir de centro que armonice de los esfuerzos a las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. Ese es el gran propósito de la ONU, entre otras, defender los derechos humanos. En estos momentos, en la Ciudad de México, estamos viviendo un momento muy especial, sobre todo porque está por redefinirse la designación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que normalmente han servido no fácilmente a la sociedad y menos a los individuos. Han servido principalmente a quienes les otorgan los presupuestos, a la Asamblea Legislativa, a los gobiernos que los ponen. En fin, hay mucho que hacer en la materia, y yo los invito a que la Asamblea Legislativa, empezando por Manuel Granados y el jefe de gobierno, que son el equipo que está en el poder, en estos momentos decidan por la gente más idónea. Entre otros, yo recuerdo que se encuentran ahí 2 personajes o 3. Uno de ellos pudiéramos hablar
del doctor Rafael Luna Albizu, que es maestro de Derecho Constitucional, un personaje ya social muy importante en la defensa de los derechos humanos en esta ciudad. También Alejandro Díaz Durán, quien es un buen amigo, que también, sin tener muchos conocimientos de la materia, aspira a dirigir la comisión. Sin embargo, igual que él, hay muchos interesados, pero ojalá se designe a la persona más idónea, al hombre más preparado, a la mujer más idónea, debido a que hay personajes como la que fuera la primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos con Alejandro López y Casa, actual presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a quien se reconoce un gran nivel en su trabajo, una gran calidad, tanto que ha sido reconocido internacionalmente. Amigos, ojalá el jefe de gobierno, ojalá Manuel Granados y las fuerzas de los partidos, el cualesquiera que sea, elijan al mejor o a la mejor. Amigos, por último quiero decir que entre los derechos humanos fundamentales quiero recordar el derecho a la vivienda. Este derecho que en el Distrito Federal no está conculcado, pero falta muchísimo por hacer en la materia. Amigos, en este país de 130 millones de habitantes y en una ciudad de 10, 12, 13 millones de habitantes donde tenemos que expulsar a nuestros jóvenes a las zonas marginadas a vivir, es importantísimo recordarle a las autoridades que hay un derecho constitucional que reza que es obligación del Estado mexicano proporcionar vivienda digna y decorosa a las familias mexicanas. Amigos, las familias mexicanas es el objeto del trabajo del Estado mexicano. Ojalá el INVI de la Ciudad de México, con Raimundo Collins al frente, sigan impulsando con gran vehemencia y con gran entrega la lucha y la edificación de muchas viviendas dignas y decorosas para las familias del Distrito Federal. Y en especial, si fuera necesario corrernos hasta el Estado de México, ojalá lo quieran hacer, porque lo que tenemos que proporcionar es la satisfacción de un derecho al que nuestros jóvenes hoy tienen el privilegio de poder aspirar. Amigos, los invito a que todos juntos trabajemos en pos de los derechos humanos de los mexicanos y a la realización plena de las garantías individuales, como es el derecho a la vivienda. Se despide de ustedes su amigo Roberto Villaseñor.